Muy buen día. De nuevo, Mónica Guzmán, instructora de seguros del SENA Centro de Servicios Financieros. Continuamos con la tercera y última parte de nuestra guía de administración de siniestros. En esta última presentación vamos a revisar la segunda y tercera etapa de las que decidimos llamar como guía metodológica para una adecuada administración de siniestros. Como lo he hecho en las presentaciones anteriores, recalco que la importancia del análisis desde la actuación para la administración de siniestros se da si lo hago desde la compañía de seguros o desde la labor de intermediación. Para nuestro trabajo pedagógico y lo que más nos interesa es tener en cuenta todas las actividades relevantes de nuestro proceso. Entonces, en el proceso de siniestros en sí mismo, encontramos muchas actividades, se pueden hacer de diversas formas, puede haber un proceso manual, puede haber un proceso sistematizado, puede ser una combinación de ambos. Por otro lado, puede haber una tercerización del mismo proceso, que la compañía contrate a un tercero para llevar a cabo esta actividad, que es otra oportunidad ocupacional para nosotros. Lo importante del tema es que no se descuide el servicio, que no se descuiden los términos y sus vencimientos, y que lo más importante es que se pueda entregar una satisfacción al cliente real frente a su contrato de seguros. El momento de verdad, vuelvo y lo repito, es cuando ocurre un siniestro. En ese momento es que de verdad sabemos si el contrato de seguros nos sirvió o no, si la suscripción fue adecuada o no, si la asesoría fue suficiente o no. Entonces, para todos es demasiado importante llevar a cabo este seguimiento de la mejor manera y detectar los hallazgos relevantes del mismo proceso. Entonces, frente a la actividad que les he venido mencionando, al final les daré el detalle de cómo realizarla. Lo más importante es que podamos encontrarle el valor a estas presentaciones frente a la metodología, cuáles son las cosas adicionales que podríamos hacer, qué cosas pueden ser relevantes, cuáles no tanto, pero que finalmente la solución sea la más adecuada para la compañía sin sacrificar su rentabilidad, pero darle también una satisfacción al cliente sobre el contrato que suscribió, siempre y cuando esté dentro de las coberturas, dentro de los términos y todo lo que tenga que ver con nuestra atención al respecto. Entonces, vamos a proceder a la segunda etapa. Hablamos de unas actividades en esta segunda etapa, ya después de haber tenido las anteriores, ya después de haber reunido información, de haber hecho la inspección, tenemos un informe preliminar, todos los documentos, la procedencia con la revisión de la póliza. Entonces, la siguiente actividad la vamos a llamar recopilación de información para las pruebas sobre daños y valorización. Entonces, en estos casos vamos a revisar el apoyo del área de consultoría técnica. ¿Para qué? Para determinar, dependiendo del tipo de reclamación, si debemos aplicar algún tipo de depreciación, cualquier tipo de índice variable si también se requiere, los lucros cesantes, todo lo que haya pertinente y técnicamente establecido dentro del contrato. Revisaremos los elementos de juicio para análisis de información, con que contamos, de toda la información reunida que vamos teniendo presente. Vamos también a comprobar la información frente a la consistencia. Entonces, la veracidad, disculpen, que esté completo los documentos. ¿M? La realización de pruebas, estudios y análisis si requerimos tener solicitud de más documentos por determinada situación. Y viene un tema importante y es definir si requerimos de asesoría externa, en su caso la presencia de un experto específico, una especialidad definida según el caso. Entonces, para esta situación, además de que hemos tenido la intervención de ajustadores, es posible que se requiera algún tipo de especialista de una profesión específica o por algún concepto profesional que no pueda ser cubierto por los expertos técnicos de la compañía aseguradora o los mismos funcionarios
que tienen en su responsabilidad la administración de siniestros. Entonces, para tal caso, si requerimos ese tipo de experto específico, es el momento para poder solicitarlo. Entonces, ese tipo de situación en la que vemos en esta actividad. La siguiente la vamos a llamar integración del expediente. Entonces, vamos a validar la responsabilidad del ajustador. em, en su caso, apoyo informativo de ingeniería o algún tipo de especialidad si se requiere. Lo mismo, volvemos a hablar del tema y es en caso de el tipo de reclamación y lo que vayamos analizando al respecto. Las pruebas y análisis, ¿sí? La contabilidad que tengamos que acudir para este tipo de situaciones, el seguimiento por parte del área administrativa, el seguimiento del área de siniestros, cómo va, los estados sistematizados de actualización también, pilas con los vencimientos de términos, cómo va todo el proceso. Entonces aquí cuando vamos integrando el expediente, entonces vamos como revisando nuestra lista de chequeo de cómo va este proceso. La elaboración, captura y entrega de recordatorios, notificar el avance del siniestro, si los términos deben irse deteniendo porque se necesitaba la información de un experto específico, el concepto. Entonces todo este tipo de cosas hace que los términos vayan tomando otro rumbo, pero lo importante es que sea notificado el asegurado, ¿sí? De los avances y de cómo va el proceso. Esto da también muestras del buen servicio. Las comunicaciones permanentes, los concentrados en sistemas y pues que se siga dentro del mismo proceso teniendo presente todo aquello de los formatos prefabricados que ya habíamos hablado. Entonces en esta integración del expediente hablábamos también un poquito de la responsabilidad del ajustador, ¿cierto? Entonces, los ajustadores deben planificar y programar el trabajo necesario para procesar el reclamo. Entonces, podrían, por ejemplo, manejar la reclamación presentada después de un accidente automóvil o después de una tormenta de daños o perjuicios a la casa de un cliente. Los ajustadores deben investigar las denuncias mediante la entrevista al demandante y testigos, consultar los archivos policiales y hospitalarios si esto se requiere, y la inspección de daños a la propiedad para determinar cuánto debe pagar la empresa por la pérdida. Podrán consultar con otros profesionales como contadores, arquitectos, constructores, ingenieros, abogados y médicos que pueden ofrecer una evaluación más experta en una reclamación, de acuerdo a lo que decíamos en la actividad anterior también. La información recogida, incluyendo fotografías y declaraciones, ya sea escrita, grabada de audio o video, se establece en el informe que luego se utiliza para evaluar la demanda. Cuando se aprobó la reclamación del asegurado, el ajustador de reclamaciones negocia con el demandante y se establece la reclamación. Cuando se impugnan las reclamaciones, reguladores trabajarán con los abogados y peritos para defender la posición de la aseguradora. Entonces el papel es de una alta responsabilidad porque pueden determinar incluso el giro que va a tomar el mismo proceso. Algunas grandes compañías de seguros centralizan las solicitudes de ajuste en un centro de reclamaciones, cuando la cantidad a pagar se calcula y se emite un cheque inmediatamente. Sin embargo, los casos tramitados por los tasadores independientes o las relativas a las pérdidas o reclamaciones de propietarios de negocios, tales como huracanes o incendios y daños, todo ello requiere un regulador de alto nivel para examinar físicamente los daños y determinar una compensación adecuada. Entonces, la responsabilidad de esta tarea eh, tiene una relevancia de un alto nivel. Entonces es importante tenerla muy presente si lo hace personal directo de la compañía, si el caso es la contratación tercerizada, pues vamos a ir mirando cuáles son las decisiones que se deben tomar en torno a eso y cuál es el giro que tomaría el proceso frente a las eventuales decisiones que se tomen después de. Bien, entonces la siguiente actividad última de la segunda etapa, a la cual hemos dado por llamar la valorización de daños. Entonces aquí tenemos unos datos cuantitativos, las cotizaciones y facturas, por ejemplo, de acuerdo a los casos pueden haber
cotizaciones o facturas de talleres, sitios donde hicieron arreglos, no sé, facturas de repuestos o de reparaciones, dependiendo de la reclamación, ¿cierto? Los aspectos contractuales, revisar frente a lo contratado la póliza deducible de méritos. Sí, ya habíamos hablado de eso, los índices variables, dependiendo de la parte técnica como esté suscrito el contrato. Involucrar al área técnica, cómo puede afectar a la compañía una mala selección de riesgo. Entonces aquí es donde empezamos también a hacer como reevaluar todo este análisis de si se dio una muy buena asesoría o si vemos falencias, si hubo una mala suscripción, se genera información importante que puede llegar a modificar condiciones generales de algún tipo de producto, clausulados, incluso fijar nuevas garantías para que en lo posterior evitar de pronto situaciones que fueron evidentes en el proceso de administración del siniestro y que pueden ayudar tanto a la compañía como al asegurado para tenerlas presente. La siguiente es la aplicación de criterios, conclusiones de cada uno de los que se analizó. Entonces ya va teniendo forma, entonces ya se va cuantificando todo el tema. La retroalimentación entre los involucrados, entonces ya hay discusión frente a las posiciones en el proceso del siniestro, eh, las mejoras que se puedan dar. Y por último, pues viene la valorización del daño, que es el resultado de esta actividad. Es cuantificar la pérdida realmente, ya con los datos reales, ya aplicando la parte técnica, las deducciones correspondientes, y se establece entonces una valorización más real, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a revisar lo que sería nuestra última tercera etapa. La primera actividad de las que tenemos en esta tercera etapa, que son tres, es la dictaminación o definición. Entonces aquí ya traemos la información cuantitativa, ya está la valoración, las apreciaciones técnicas, ¿sí? Los conceptos, los resúmenes que ya hemos tenido, eh, la parte en base a la póliza, entonces la revisión completa, las conclusiones, cuáles son los amparos, que tenía cobertura, se dio dentro de la vigencia. Entonces aquí ya son las conclusiones reales. Y la parte propia del ajustador, pues su informe, ¿no? Todo lo que evidenció, encontró, cuál es su concepto. Y viene el tema importante de nuestro proceso de administración de siniestros, donde va a ser relevante para el asegurado, y es si se paga o se objeta la reclamación. Si se paga, se va a proceder a la reclamación, y si se objeta, pues se dará paso a la asesoría para que la compañía pueda explicar cuáles son los motivos por los que lo objeta, argumente técnica y jurídicamente cuál es la parte de la objeción. Entonces aquí posteriormente se tiene la oportunidad de que aparezca la solicitud de reconsideración, se pueden llegar a tener algunos tipos de conciliaciones, procesos adicionales, incluso podría llegar a darse una reapertura del reclamo, ¿sí? Dependiendo de esta decisión que se tome. Entonces vamos a ver las dos siguientes actividades teniendo el tema de que se paga. ¿Sí? Ya la objeción nos dará paso a unos nuevos procesos que ya les mencioné, la parte de reconsideración, conciliaciones y de pronto unas nuevas revisiones. Pero ya teniendo claro que la decisión de la compañía es pagar, la siguiente actividad se va a llamar convenio o liquidación. Entonces establecemos el convenio de pérdidas, ya viene a darse cuáles son los amparos afectados y de acuerdo a las coberturas de dichos amparos y con la valorización de la pérdida ya realizada, se hace el cuadro de valorización. Entonces ya tenemos el cuadro de valorización, haremos el desglose por coberturas afectadas,
la aplicación específica del contrato, habrá dado todo el tema técnico, las deducciones correspondientes, los descuentos pertinentes, dependiendo de la información aportada por cartera. Entonces, si se presenta algún otro tipo de negociación donde interviene la parte del salvamento, entonces debe incluirse en este momento la realización de las cartas correspondientes de desistimiento para evitar posteriores procesos que puedan afectar a la compañía de seguros si se ha tenido en cuenta todos los cubrimientos establecidos en el contrato. Entonces, esta parte del convenio de liquidación es muy importante porque es donde se reúne finalmente todo lo del proceso y donde se le va a preparar todo lo que se entrega al asegurado, esperando pues darle la satisfacción que él espera frente a que el proceso se haya dado de la mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces esta es la actividad del... Seguimos con la última, que es el informe. Entonces, ¿qué significa esto? Que es el resumen del proceso total. Aquí vamos a revisar todo el cuento desde la asignación, qué pasó, qué fue, cómo se dio toda la situación, la información integrada por el ajustador. Entonces se allegará todo para poder tener en cuenta de esto. Van a salir todas las sugerencias para el departamento técnico, para el departamento comercial, para ver cuáles fueron los hallazgos importantes después de haber hecho toda esta reclamación y el análisis que puede llegar a afectar hacia el producto, cuáles son las oportunidades de mejoras que va a tener la compañía después de esto. Se validará el respaldo de los datos en el sistema si el proceso tuvo un acompañamiento sistematizado. Y haremos un reporte final con todo, donde se reúna toda esta información de una manera muy concreta, porque así como hacemos todo lo que se ha dado y todas esas actividades, son las ideales para aplicar en cada una de las reclamaciones de las tantas que pueden darse a diario en todo el sector. Entonces, es importante que toda esta guía metodológica que puede llegar a tornarse como dispendiosa, bien organizada, puede ayudar incluso a agilizar procesos, a evitar descuidos que tengan posteriores consecuencias para el asegurado y para la misma compañía de seguros. Entonces, por eso se diseña de tal manera para ayudar en el proceso como el deber ser, como un tema sugerido para que pueda darse. Entonces, con esto se realiza la terminación del proceso. Espero que sea de utilidad, espero que nos aporte muchísimo dentro de nuestro proceso de formación todo este tipo de datos que hemos podido compartir en estas presentaciones. Ahora entonces vamos a proceder con la descripción de la actividad. Vamos a anexar a estas presentaciones un PDF donde ustedes encontrarán un siniestro liquidado con una serie de documentos, anexos, cartas, donde el objetivo real es aplicar las etapas sugeridas en la administración de siniestros. La actividad consiste en realizar un informe de la aplicación de las actividades, qué evidencias se encuentran en el proceso, qué creen ustedes que hace falta y efectuar un resumen del proceso total. En ese resumen es importante determinar los hallazgos relevantes y comentar sobre ellos, ya sea sobre el contrato de seguros, sobre la parte de suscripción y del mismo proceso de reclamación, dejando consignada su propia opinión sobre la atención del siniestro y las recomendaciones pertinentes. Entonces encontrarán ustedes adicional a esto en un link para poder subir esta evidencia y también será informada la ruta correspondiente por el correo electrónico. Entonces, les agradezco mucho de nuevo. Recuerden, soy Mónica Rocío Guzmán, estoy para servirles y espero encontrarme de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias.